Bueno, pues ya hemos finalizado el módulo uno, que era sobre los conceptos de derechos humanos y de género, y ahora vamos a pasar al módulo 2, en el que vamos a presentar el marco de los derechos humanos y de la igualdad de género. Les recuerdo que esta capacitación se organiza dentro del marco de la convocatoria del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, capacitación que se organiza para fortalecer las capacidades de las organizaciones preseleccionadas sobre los enfoques de derechos humanos y de género en el ciclo de proyectos. Entonces, pasamos ahora al módulo 2 y vamos a ver un poco cuál es el marco primero internacional de los derechos humanos y de la igualdad de género, el marco nacional y también los compromisos de la Unión Europea, y vamos a presentar brevemente también cuál es el Instrumento Europeo para la Democracia y Derechos Humanos y cuáles también, digamos, las prioridades que han sido elegidas para esta convocatoria y dentro del que tenéis que inscribir vuestros proyectos que vais a presentar a esta convocatoria. Bueno, pues lo primero que vamos a presentar entonces es el marco internacional de los derechos humanos. En el módulo 1 vimos una pequeña grabación, un pequeño vídeo que explicaba bastante bien qué eran los derechos humanos, daba un poco la definición, sus características, los actores involucrados en su protección y defensa y quién son también los titulares de estos derechos. Y explicaba también cuál es un poco el origen. Y el origen, como decía en este vídeo, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el que se definen los derechos fundamentales de todo ser humano: el derecho a la vida y la libertad y seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el bienestar, el derecho a la cultura, el derecho a la propiedad privada, etc. Hay una serie de derechos que están definidos en esta Declaración Universal de Derechos Humanos que conforman los principios y estándares de derechos humanos. En el marco internacional están también las convenciones internacionales de derechos humanos. Estas convenciones internacionales o bien van a profundizar más sobre determinadas categorías de titulares de derechos, por ejemplo, las mujeres, las personas migrantes, las personas con discapacidad, los niños, etcétera, o bien van a desarrollar algunas temáticas vinculadas a los derechos humanos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, veis, estos son los instrumentos de referencia en materia de derechos humanos desde la Convención, desde la Declaración, Universal de Derechos Humanos de 1948 y posteriormente su declinación en otras convenciones internacionales de derechos humanos. Existen también otros pactos internacionales, tratados y convenciones, pero consideramos que estos son los, digamos, el cuerpo normativo internacional de los derechos humanos. Aquí es importante hacer una precisión también sobre cómo funciona un poco el sistema internacional de derechos humanos. Pues las convenciones y los tratados están, digamos, definidas y elaboradas por los Estados miembros de las Naciones Unidas, pero luego existe el principio de la soberanía nacional que permite a los estados adherir o no a estas convenciones internacionales. Pueden adherir o no, e incluso pueden adherir
no a la totalidad de la convención, emitiendo reservas o emitiendo, digamos, algunas limitaciones a algunos artículos o prescripciones que hay en cada una de estas convenciones. Entonces, esto está basado en el principio de la soberanía nacional. No se puede obligar a ningún Estado ratificar una convención internacional. Pero una vez que haya ratificado la convención internacional, el Estado eh, se compromete sobre estos derechos que están contenidos en esta convención internacional. Se compromete a convertirlos en derechos nacionales, es decir, se compromete a integrar estos compromisos dentro de su marco normativo, legislativo, constitucional nacional, y se compromete a protegerlos, a respetarlos y a también reparar en el caso de que haya violación de derechos humanos. Entonces, una vez que ratifica la Convención Internacional, entra de alguna manera dentro del sistema nacional de legislativo, normativo, etcétera. Y eso supone también que los estados que se comprometen a través de estas convenciones internacionales tienen que armonizar su marco jurídico nacional. Es decir, que si tienen disposiciones, por ejemplo, en la Constitución, en las leyes orgánicas, en las leyes especiales o en las leyes ordinarias y en cualquier otro cuerpo normativo nacional que contradiga los principios o digamos, sí, las disposiciones de estas convenciones internacionales, el Estado se compromete a modificar estas contradicciones que puede haber en su sistema jurídico nacional. Entonces, una vez que adhiere a la ratificación, tiene que pasar por la armonización, es decir, integrar estos principios dentro de su marco normativo nacional y hacer las modificaciones que requiere, porque se ha comprometido ratificando la convención. Hay otro también marco internacional de derechos humanos que es muy importante, aunque no sea un marco normativo, y es más bien un marco estratégico y un marco operativo, es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un marco muy importante porque cada uno de estos objetivos, de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, están vinculados a derechos humanos. Entonces, esta Agenda 2030 es un compromiso global de todos los estados para la realización de cada uno de estos objetivos para el horizonte 2030. Se comprometen a avanzar en cada uno de estos objetivos. Tenemos el fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad. El objetivo 5 de desarrollo sostenible, que es de la igualdad de género, que es un objetivo en sí, pero que también encontramos en cada uno de los otros objetivos de desarrollo sostenible en la noción y el principio de igualdad de género. Están también presentes en el de trabajo decente, está también presente en la educación, en la salud, etc. Entonces, estos conjuntos de objetivos, cada uno ha sido definido en base a derechos humanos y derechos fundamentales. Por eso, cuando los estados y también todos los actores políticos, sociales, de desarrollo, la ciudadanía, todo el mundo se compromete con la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, nos estamos también comprometiendo a través de estos objetivos a la realización de los derechos humanos. Entonces hay dos cosas muy importantes que nos enseñan estos objetivos de desarrollo sostenible. La primera cosa muy importante es que los derechos humanos no se limitan a lo que decíamos en el módulo 1, es decir, a esta identificación rápida que hacemos muchas veces o esta, digamos, equiparación que hacemos de los derechos humanos con los derechos civiles y políticos. Lo que nos enseñan los objetivos de desarrollo sostenible es que los derechos humanos tienen que ver con todos los aspectos de la vida de las personas, que sea con la energía, que sea con la industria, innovación y infraestructura o con el consumo responsable. Cada uno de estos objetivos tiene que ver con derechos humanos, con lo cual los derechos humanos cubren todos los aspectos de la vida de las personas.
Y el segundo mensaje muy importante de los objetivos de desarrollo sostenible es el principio que lo define su lema, que es que no se puede dejar a nadie atrás. No se puede dejar a nadie atrás, ¿qué quiere decir? Quiere decir, primero, que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con las personas, es decir, con el desarrollo de las personas, pero combinado también con la prosperidad económica, con el desarrollo del planeta y otros principios. Quiere decir que tiene que ver con las personas y que tenemos que poner las personas en el centro de cualquier programa de desarrollo para que sea sostenible. Y eso es una confusión que existe, o digamos es un olvido que vemos muchas veces en los proyectos de desarrollo, cuando las personas ya además que están muy, digamos, que llevan muchos años, digamos, en esta práctica del desarrollo, se olvidan a veces que en el centro de su acción o como finalidad última está la garantía de los derechos humanos de las personas. Y entonces se enfocan mucho, por ejemplo, en la construcción de infraestructura, pero sin pensar que estas infraestructuras tienen que no es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto no es construir una escuela o un centro de salud. El objetivo del proyecto es garantizar o fortalecer, reforzar el acceso a la salud para todas las personas. Y el medio que vamos a utilizar para alcanzar este objetivo va a ser la construcción del centro de salud. Con lo cual, los objetivos de desarrollo sostenible nos dicen que hay que volver a poner las personas en el centro porque está el desarrollo vinculado a los derechos humanos y que los derechos humanos están vinculados a las personas humanas. Entonces, esa es un poco la lógica, digamos, que hay detrás de los objetivos de desarrollo sostenible. Y su lema de no dejar a nadie atrás nos lleva también a pensar en distintas formas que puede haber de discriminación y de vulnerabilidad o de exclusión. Pero vamos a llegar a esto luego. Lo primero que quería mostraros a través de este slide es cómo cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible está vinculado con artículos específicos de convenciones y de convenciones internacionales. Por ejemplo, estamos ahora dando el ejemplo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico. Y eso lo podemos vincular, por ejemplo, con el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, porque a través del Objetivo 8 tenemos que también perseguir derechos laborales igualitarios para las mujeres. Está también vinculado el Objetivo 8 con la prohibición de la esclavitud, del trabajo forzoso y de la trata de personas que encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la CEDAW, en la Convención sobre los Derechos del Niño y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Objetivo de Desarrollo 8 está también vinculado al derecho al trabajo, a condiciones de trabajo justas y favorables, y también a la igualdad de derechos laborales para los trabajadores migrantes y a la prohibición del trabajo infantil. Otro ejemplo es el objetivo 9, que tiene que ver con la industria, la innovación, la infraestructura, que puede tener cierta relevancia también dentro del marco de esta convocatoria. Y entonces, pues este objetivo 9 está vinculado también a una serie de derechos fundamentales, entre otros la igualdad de derechos para mujeres en créditos financieros e infraestructuras rurales, que encontramos en la CEDAW, el derecho a una vida digna, el derecho al acceso a la información y el derecho a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones. ¿Por qué mostramos esta correlación entre objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos? Porque hemos visto muchas veces que en el campo del desarrollo y para muchas organizaciones es mucho más fácil identificar el trabajo que hacen y vincularlo a objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, decir, pues estamos desarrollando proyectos que tienen que ver con cero hambre o con el fin de la pobreza o con la educación, que vincularlo a derechos humanos. Y ya veremos luego cuando entramos en la parte metodológica del enfoque basado en derechos, que es importante siempre identificar
cuáles son los derechos humanos que pretendemos fortalecer a través de nuestra acción. Con lo cual es importante poder identificarlos, pero no conocemos todas las convenciones internacionales, no conocemos todos los artículos específicos de cada convención ni los derechos concretos que conllevan. Pero sí es mucho más fácil memorizar e identificar uno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con lo cual, a través de estos objetivos, como he dicho antes, estamos fortaleciendo también derechos humanos. Cuando identificamos el objetivo al que contribuye nuestro proyecto, eso nos va a llevar también a identificar cuáles son los derechos humanos al que va a contribuir también nuestro proyecto o nuestra intervención o nuestra iniciativa. Con lo cual es muy importante hacer esta correlación entre objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos. Y estos dos slides que acabamos de ver, este sobre trabajo decente y este sobre innovación e infraestructura, son dos ejemplos que nos permiten hacer esta correlación. El otro principio también que está, como decía antes, detrás del Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 es el principio de no dejar a nadie atrás. Pero para un poco pensar más y profundizar más en este lema, tenemos que pensar también que las personas en la sociedad y en las posiciones que ocupamos en la sociedad y las posibilidades que tenemos de tener, por ejemplo, acceso a oportunidades, a recursos, a derechos, no estamos todos y todas en la misma posición. Hay unos factores que van a permitir a algunas personas tener más fácilmente acceso a estas oportunidades o derechos y a otras personas tener menos posibilidad y acceso a estas oportunidades y derechos. Y eso no tiene que ver con ellos o con ellas o con lo que son, sino algunos factores que van a crear obstáculos para que estas personas puedan tener acceso a estos derechos. Por eso hablamos de factores de vulnerabilidad y de discriminación. Y es muy importante hablar en estos términos para disociar las capacidades que tienen realmente las personas de tener acceso a los recursos y a los derechos de su naturaleza. Es decir, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de una persona con discapacidad o que tiene alguna forma de discapacidad o múltiples formas de discapacidad, esta persona puede tener muchas más capacidades de lo que estamos pensando, pero como la colocamos en la casilla de persona con discapacidad, pues estamos de alguna manera pensando que esta persona puede tener acceso a determinadas formas de, por ejemplo, sistemas educativos o de profesiones, etcétera. Mientras que en realidad esta persona puede no tener estas capacidades o no tener acceso a estos recursos por unos obstáculos que existen y que le impiden avanzar y tener acceso a ello. Es decir, que su condición de discapacidad que le impide tener acceso, pero no es por su naturaleza. Y por eso es muy importante identificar cuáles son estos factores de discriminación y de vulnerabilidad para poder incidir sobre ellos y transformar estos factores y levantar las barreras, levantar los obstáculos y permitir a todas las personas poder disfrutar a igualdad de condiciones de sus derechos fundamentales. Entre estos factores, bueno, hemos visto ya en el módulo 1 que el género constituye un factor que puede en algunos casos ser una potencialidad y en otros crear vulnerabilidades y discriminaciones, con lo cual es importante tener en cuenta este factor. Y además este factor de género es un factor que abarca, digamos, de manera transversal a muchas otras categorías sociales. Por eso decimos que el género es un factor transversal. Pero voy a explicar más adelante por qué decimos que es un factor transversal. Hay otras categorías, otros factores también que pueden constituir una fuente de vulnerabilidad o de discriminación. Por ejemplo, la edad. Cuando pensamos a las personas con edad avanzada o personas mayores, pues puede ser que esta condición les genere ciertos obstáculos para poder disfrutar de sus derechos fundamentales. O los niños y las niñas también. Está también la nacionalidad y el origen, que puede también ser un factor de discriminación.
el el estatus migratorio, también la religión en algunos contextos, el estatus económico de la persona también, y sus ingresos, etcétera, la identidad de género, la identidad sexual, la orientación sexual, también puede ser un factor de discriminación, la discapacidad, como en el ejemplo que acababa de dar, también la condición de VIH, SIDA puede constituir también un factor de discriminación, la raza y la etnicidad, la población indígena, pero también hay otros. Digamos, eh, esta lista que acabo de dar no es una lista exhaustiva y puede haber muchos otros factores de vulnerabilidad y de discriminación. Y decía antes que el género es una categoría transversal a todas las demás categorías porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de personas mayores, pues dentro de esta categoría siempre hay mujeres y hombres u otras categorías de género. Cuando hablamos de población indígena, lo mismo. Cuando estamos hablando de personas con discapacidad, también. Con lo cual es importante tomar en cuenta estos factores de vulnerabilidad y de discriminación para garantizar que nadie se va a dejar atrás. Y sobre todo, para hacer más visible a aquellas personas que se quedan atrás. Porque como si estamos en una carrera y que hay unas personas que avanzan más rápido que otras, otras se quedan atrás, pues tendemos primero a ver mucho más las personas que están delante que las que están atrás, si expresan alguna necesidad, si expresan alguna necesidad en cuanto a acceso a un recurso, etcétera, pues vamos a tender a escuchar mucho más a las personas que están delante, se va a escuchar más su voz que las que están atrás. Con lo cual, estos factores de vulnerabilidad y discriminación son importantes de considerarlos para garantizar que vamos a visibilizar a aquellas personas que se han quedado atrás. No se quedan atrás porque quieren o porque por su naturaleza, etcétera. Se quedan atrás por estos factores que estamos describiendo ahora y que constituyen o que pueden constituir en determinadas circunstancias, no siempre, pero en algunos contextos culturales, sociales, políticos, pueden constituir un factor de vulnerabilidad y por eso, si queremos garantizar los derechos humanos de todas las personas, tenemos que tomar en cuenta estos factores para ver cómo podemos levantar las barreras de acceso a los derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué es la igualdad de género? Hemos dicho que el género era este factor, digamos, o esta categoría que es transversal a todas las demás, y hemos hablado de derechos humanos y hemos presentado, digamos, el marco internacional de derechos humanos, y oímos también hablar mucho de igualdad de género. Y es importante aquí también hacer una pequeña pausa para definir qué es la igualdad de género, porque según la experiencia que yo he tenido, veo que muchas veces hay también una incomprensión a veces o también una mala interpretación o entendimiento de lo que es la igualdad de género. Lo primero y lo más importante es que la igualdad de género es un principio de derechos humanos, forma parte del principio de universalidad. Es decir, que no se puede discriminar a ninguna persona por su género. Entonces, es un principio que vamos a encontrar en todas las declaraciones y convenciones internacionales y hay una convención específica que trata de los derechos de las mujeres y es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que llamamos más comúnmente la CEDAW. Entonces, es un principio de derechos humanos que encontramos en todas las declaraciones y convenciones. Se refiere a la igualdad de derechos, de responsabilidades y oportunidades para hombres y mujeres. Y ahí eso es la parte importante y donde hay muchas veces confusión. Cuando estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de identidad. No se trata de convertir a hombres en mujeres y mujeres en hombres o de no hacer la diferencia o de no distinguir estos rasgos diferenciados por género que habíamos visto en el módulo 1. No se trata de esto, pero se trata de dar los mismos derechos, los derechos que están en la Declaración Universal, en las convenciones internacionales y a los que han adherido los países y que se han comprometido con ellos. Si yo me comprometo como país al derecho a la educación universal, pues tengo que garantizar que tanto niñas como niños
y teniendo en cuenta también otras condiciones que pueden tener estos niños y niñas, por ejemplo, niñas con discapacidad o niños migrantes, etcétera, pueden también tener acceso a este derecho con el que me he comprometido como Estado. También quiere decir que deben tener las mismas oportunidades. Entonces, muchas veces me dicen, sí, pero es que no se puede obligar, por ejemplo, a una mujer querer trabajar y tener autonomía económica, si no quiere, si quiere quedarse en casa y ocuparse de los niños. Como decía antes, no se trata de forzar a nadie, pero se trata más de presentar y ofrecer las oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. De la misma manera que si un hombre quiere, por ejemplo, reducir su jornada de trabajo o quiere, por ejemplo, pedir ¿cómo se dice? Una interrupción de trabajo por poder ocuparse de sus hijos y de sus hijas, que lo pueda hacer, que esta oportunidad exista tanto para mujeres como para hombres. Se trata de esto. Entonces, estas oportunidades, igualdad de derechos y responsabilidades tienen que estar consagrados en los instrumentos nacionales, en las leyes, en las políticas públicas, etcétera. Con lo cual, cuando estamos hablando de igualdad de derecho, nos referimos a esto, nos referimos a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para hombres y mujeres. Y eso quiere decir independientemente de si se nace hombre o mujer. Pero eso también quiere decir que se va a tomar que tener en cuenta intereses, necesidades y prioridades de hombres y mujeres. Sabemos, y supongo que compartís también esta idea, de que la igualdad no quiere decir necesariamente tratar a todo el mundo de la misma manera, pero significa también tomar en cuenta obstáculos que pueden tener o enfrentar algunas personas y que habrá que remover para que puedan disfrutar de sus derechos humanos. Entonces eso significa a veces que habrá que plantear un trato diferenciado para un tiempo determinado, digamos, ¿no? Hasta que el obstáculo desaparezca y que la persona pueda disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con otros seres humanos. A eso nos referimos también cuando hablamos, por ejemplo, de las acciones positivas, que algunas personas llaman discriminación positiva. A mí no me gusta mucho el término de discriminación positiva porque creo que desnaturaliza un poco el objetivo de lo que son, del instrumento y de las herramientas que son las acciones positivas. Entonces prefiero hablar de acción positiva porque es una acción para corregir una inigualdad, una discriminación que existe para permitir a las personas tener las mismas oportunidades. Cuando se crea, por ejemplo, las cuotas de participación política para las mujeres, es porque se ha visto y se ha constatado que históricamente las mujeres, por sus roles de género, por lo que la sociedad espera de ellas, etcétera, pues no entran en estos espacios, ¿vale? Las que quieren no pueden y otras piensan que no es un espacio para ellas. Con lo cual, por otro lado, perdón, la sociedad también piensa que las mujeres no están hechas para la política, porque nunca hemos visto mujeres en política, ¿no? Entonces, pues se sobreentiende que la política es un espacio exclusivamente de hombres. Por eso la cuota permite corregir. La cuota primero permite a las que quieren y que no podían, porque por el peso cultural, etcétera, pues que ellas puedan acceder a la participación política. Para los que pensaban que no se podía, que no era para ellas, que puedan ver que otras mujeres lo están haciendo y que lo están haciendo bien, también les puede dar, digamos, otra imagen de las capacidades de las mujeres. Y para la sociedad en su conjunto también, que nos acostumbremos a ver mujeres en política, eh, pues hacer bien su trabajo. O yo diría incluso hacerlo mal, no importa, o sea, el derecho de la participación política es poder participar en política, ¿no? Y yo muchas veces digo que la resistencia que hay sobre las cuotas, por ejemplo, o las acciones positivas, parten de dos prejuicios. El primer prejuicio es que las cuotas van a dar oportunidades a mujeres que no tienen las competencias suficientes. Y eso es un prejuicio, porque pensamos que las que van a estar, por ejemplo, ocupando asientos en escaños o asientos en las listas electorales, porque partimos
del prejuicio que necesariamente vamos a elegir solo las incompetentes. En la masa crítica de mujeres formadas, educadas, pues hay muchas que son muy competentes. Y el segundo prejuicio que hay contra las cuotas es que se piensa que los hombres que están ocupando estas posiciones todos son competentes. No es el caso. Siempre digo que hay buenos profesionales y malos profesionales en todo, ¿vale? Y que luego la gente deberá juzgarlos sobre su trabajo y se volverá a elegir o no en función del resultado de su trabajo. Pero no lo podemos, digamos, limitar la participación política de una persona por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser, por ejemplo, una persona con discapacidad. Con lo cual, las medidas de acción positiva van a tomar en cuenta los intereses, las necesidades y prioridades de hombres y de mujeres para poder responder de manera adecuada, para poder establecer medidas de corrección que permitan a todas las personas disfrutar de los mismos derechos. Y también la cuestión de igualdad de género, no hay que olvidar que es un tema de derechos humanos y de justicia social. Muchas veces hay esta confusión de que cuando estamos trabajando o cuando estamos actuando para la igualdad de género, estamos trabajando en el ámbito de las mujeres. Estamos haciendo un tema de mujeres, estamos trabajando sobre asuntos de mujeres. Y eso también es un prejuicio que hay que deconstruir porque no estamos trabajando sobre temas de mujeres o favoreciendo a las mujeres o otras percepciones que puede haber. Estamos trabajando sobre un tema de derechos humanos. Cuando estamos también trabajando sobre otras categorías, por ejemplo, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, población indígena, no estamos trabajando sobre estos temas concretos, estamos trabajando para los derechos humanos. Entonces, cuando estamos trabajando sobre derechos de las mujeres, estamos trabajando para los derechos humanos, porque se piensa también que una sociedad igualitaria tiene más justicia social y es más sana democráticamente y es más sana a nivel de derechos humanos. Con lo cual, trabajar para los derechos humanos de estas personas que pueden ser discriminadas, excluidas, marginadas en base a su sexo, género, y otras categorías, es realmente hacer un trabajo sobre los derechos humanos porque estas personas deben tener acceso en igualdad de condiciones. Y también la igualdad de género, os recuerdo que es un objetivo de desarrollo en sí, es el objetivo 5, lo hemos visto antes, y también es una condición de realización de los otros objetivos de desarrollo sostenibles, porque no se puede pretender alcanzar un desarrollo sostenible, alcanzar un desarrollo, tener una sociedad equilibrada, sana, justa, democrática, si se obvia la mitad de la población. Y eso también es un matiz importante que hay que aportar aquí. Cuando estamos hablando de género o que hablamos de hombres o de mujeres, no estamos hablando de minorías. Se trata de 50% de la población. Entonces, no puede haber un desarrollo sostenible si no se incluye a la mitad de la población. Por eso decimos que es un principio de derechos humanos porque se trata de cumplir con este principio de universalidad de derechos humanos. No dejar nadie atrás. Aquí quiero compartir con ustedes un pequeño vídeo también explicativo de este principio de dejar nadie atrás y luego volvemos para seguir con el marco nacional. I was refugee in Pakistan. I was refugee in Iran. I was refugee in Dubai. And now I'm a refugee in France.
Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais tout juste à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। फ्लैट रहित जियार रहित हमरो बाल बचाओ जियार रहित Agama me funiram bem e só na minha tem muskel na minha conta. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukil mutu azwa na mission na onzamba tindelai. Ngape na za mukil pona mission na ngai me nzambe ndayebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsy io zany fa mba lasa ambonimbony tokoa zany izy tantrony reny dia fa mihina teo zany any an-teny. Muy bien, pues acabamos de ver este pequeño vídeo sobre este concepto de no dejar a nadie atrás y creo que lo explica bastante bien. Primero diciendo que es una responsabilidad de todas las personas y los objetivos de desarrollo sostenible ha sido un compromiso global de todos los actores, que sean los estados, las organizaciones de sociedad civil, pero también a nivel individual podemos comprometernos con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y luego el segundo mensaje clave también es que las desigualdades, las discriminaciones, las vulnerabilidades no son una fatalidad, se puede cambiar. Y para poder llegar a estos objetivos es importante, y eso es el tercer mensaje, poner el foco en las personas que están más atrás, porque son las que son menos visibilizadas, se oye mucho menos su voz y es importante darles voz, hacerlas visibles, hacerlas participar y que puedan tener acceso a las mismas oportunidades, porque se trata de garantizar los derechos humanos de todas las personas, pero dando un poco prioridad a aquellas personas que están atrás, porque si no se da prioridad, probablemente se va a perdurar, repetir el ciclo de las desigualdades y se van a quedar siempre atrás. Entonces, esto es un poco los tres mensajes claves de este vídeo y creo que resume bastante bien este marco internacional de derechos humanos a través de los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a los compromisos internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos, pues vemos aquí, ¿os acordáis que os había puesto antes todas las convenciones internacionales? Pues Guatemala ha ratificado todas estas convenciones internacionales, salvo la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En el campo de las otras convenciones internacionales, el hecho que Guatemala haya ratificado significa que ha tomado un compromiso formal de respetar los derechos fundamentales que están en estas convenciones, de proteger las personas y particularmente las personas que conforman el grupo Diana de algunas de estas convenciones, por ejemplo, como derecho de los niños y niñas, las personas con discapacidad, etc. Entonces, eso es muy importante. Y como decía en el vídeo que vimos en el módulo 1 sobre derechos humanos, que explicaba cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, pues supongo que sabéis que cada una de estas convenciones internacionales tiene también un comité de seguimiento. Es decir, que si Guatemala ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, hay un comité que hace seguimiento del respeto por parte de Guatemala de los principios de la Convención y de las disposiciones de la Convención. Y estos comités emiten un informe que son las observaciones del comité sobre cada una de estas convenciones. Y como decía, pueden también mandar expertos a los países para poder hacer el seguimiento del cumplimiento de los compromisos internacionales dentro del marco de cada una de estas convenciones. Luego existe también otro instrumento que permite saber cuál es la situación de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es la evaluación periódica universal. Y en este documento se hace una evaluación por partes iguales, es decir, que se hace evaluación entre estados. Ya no son expertos y expertas que van a los países para hacer la evaluación, pero se hace por otros estados que, por ejemplo, pueden emitir observaciones y recomendaciones acerca del respeto de derechos fundamentales de los países. Pero significa que de la misma manera que, por ejemplo, Suecia puede emitir observaciones y recomendaciones a Guatemala, Guatemala también lo puede hacer para Suecia. Y eso de alguna manera sirve para establecer una igualdad entre todos los estados en materia de derechos humanos. Y como vimos en el vídeo también del módulo 1 sobre derechos humanos, que decía que ningún país del mundo puede pretender respetar completamente los derechos humanos, y también había un informe de Naciones Unidas que decía que ningún país del mundo puede pretender respetar 100% la cuestión de la igualdad de género. Con lo cual, es importante también consultar con frecuencia estos informes para saber también cuáles son las cuestiones más preocupantes en materia de derechos humanos en un país dado, en este caso en Guatemala, cuáles son las recomendaciones de los comités, y eso se puede hacer para cada convención internacional. Y en cuanto a los compromisos de la Unión Europea en materia de derechos humanos y de igualdad de género, es importante aquí simplemente recordar que la Unión Europea se adhiere totalmente a estas convenciones internacionales de derechos humanos y a los objetivos de desarrollo sostenible y también a la igualdad de género. Y lo hace a través de distintos instrumentos jurídicos, instrumentos estratégicos. Primero, en su tratado fundador, en el Tratado de Lisboa, ahí se enuncia la cuestión de los derechos humanos, de la igualdad, de la universalidad, y también de la defensa de la democracia. Con lo cual, estos valores y principios están en el ADN, digamos, de la Unión Europea y forman parte de su valor fundacional. Hay otro instrumento también que es muy importante específicamente para todas las acciones exteriores de la Unión Europea y que tienen que ver con la cooperación al desarrollo, y es el nuevo Consenso Europeo sobre el Desarrollo, que es un poco la transcripción a nivel europeo no la transcripción, pero la reiteración del compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y también basados en los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso también significa que se aplica a toda la cooperación exterior de la Unión Europea.
Y por último está también el Plan de Acción de Género de la Unión Europea, el segundo Plan de Acción de Género, que también está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo cual en este Plan de Acción de Género encontramos todos los, digamos, los targets o las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con género, y también hay indicadores en este Plan de Acción de Género que permiten a la Unión Europea medir sus acciones en materia de igualdad de género. Y es obligatorio este plan de acción de género para toda la cooperación de la Unión Europea, y tienen que todos contribuir de alguna manera a uno o varios objetivos del plan de acción de género. Ahora estamos con el segundo, pero se está terminando, y en otoño vamos a tener el tercer plan de acción de género de la Unión Europea. Con lo cual es importante así enmarcar también que esta convocatoria a la que os estáis presentando ahora está basada también en estos valores de democracia, de derechos humanos, de igualdad de género y de los objetivos de desarrollo sostenible, para que quede bien claro que todo esto es un conjunto y es un compromiso global. Y ahora estamos con el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, que quiero también presentaros, aunque ya sé que esta parte la conocéis bastante bien porque habéis visto la convocatoria, habéis leído la convocatoria, pero no estaría mal hacer un pequeño recordatorio. Entonces, ¿qué es el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos? Pues es un programa de la Unión Europea que promueve la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, apoyando iniciativas de la sociedad civil. Y la sociedad civil es importante apoyarla porque es una fuerza de reforma política y de defensa de los derechos humanos. Volveremos sobre esto cuando vamos a explicar la metodología del enfoque basado en derechos y en género, porque vamos a ver quiénes son los actores que van a permitir poner en marcha todos los procesos de transformación para poder alcanzar la realización de los derechos humanos. Y veremos que la sociedad civil es un actor muy importante para la defensa de los derechos humanos y en cualquier proceso de transformación social hacia la democracia, hacia la igualdad, etc. El objetivo del Instrumento Europeo para la Democracia y Derechos Humanos es apoyar a los derechos humanos y los defensores de derechos humanos, el apoyo a la democracia, el apoyo a las prioridades de la Unión Europea en materia de derechos humanos y también un trabajo de observación electoral. Entonces, esto es un poco el marco del instrumento en el que se inscribe esta presente convocatoria. Y hay también apoyo a procesos y actores claves específicos en materia de derechos humanos. En el marco de esta convocatoria de 2020 para Guatemala, hay dos objetivos específicos. Hay un objetivo que es fortalecer las capacidades de la sociedad civil para la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, y volveré sobre estos principios rectores para explicarlos un poco más en detalle, y eso a través de mecanismos de colaboración y de diálogo, a través de mecanismos de acceso a la justicia y reparación a víctimas, y a través de asesoría a entidades gubernamentales. Entonces se pretende fortalecer las capacidades de la sociedad civil para que puedan, a través de mecanismos de colaboración, diálogo, acceso a la justicia, reparación de víctimas y asesoría a entidades gubernamentales, fortalecer y reforzar la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos. Y también protocolos de protección para defensores de derechos humanos. Y el segundo objetivo de esta convocatoria es fortalecer las capacidades de la sociedad civil en su labor de auditoría social, a través del seguimiento por las organizaciones de la sociedad civil sobre la agenda legislativa vinculada a derechos humanos, el seguimiento a la reforma del sistema de justicia y acceso a la justicia,
a sectores de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y eso nos lleva a lo que hemos explicado antes. Acordaros de los factores de discriminación y de vulnerabilidad. Habrá en cada contexto y en cada contexto de intervención identificar cuáles son los grupos que están en situación de vulnerabilidad, cuáles son las personas, por qué tipo de vulnerabilidad, etc. Y también iniciativas para rendición de cuentas y prevención y lucha contra la corrupción. Pues con este último punto se da por terminado este módulo 2, que era sobre el marco, digamos, de este enfoque de derechos humanos y de género. Os recuerdo que habrá una sesión de preguntas y respuestas el lunes 20 de julio a las 9 vía Zoom. Y se mandará por correo a todas las organizaciones el link para conectarse a esta sesión y para poder hacer preguntas acerca de estos dos primeros módulos, pero también de los módulos que van a seguir a continuación y al que vais a tener acceso mañana. Si tenéis preguntas, las podéis dirigir a mi correo, que es sepidelabañi@hotmail.com, pero también al correo de la Delegación de la Unión Europea, y de todas formas en el correo que os van a mandar junto con estos vídeos, os van a facilitar los correos electrónicos en los que vais a poder mandar vuestras preguntas a las que vamos a responder el lunes. Con esto os dejo para hoy y mañana volvemos con los dos módulos siguientes, uno sobre la metodología y el segundo sobre la puesta en práctica de este enfoque basado en derechos y género dentro del ciclo del proyecto. Hasta luego.